Hola, bona nit, Pitiuses. Encetem una altra edició del Bona nit, Pitiuses. Avui, bàsicament, el tema central serà les emergències. Per parlar d'aquest curiós tema que ens involucra a tots també, dit si digui de passo, tenim amb nosaltres el director general d'Emergències a Interior del Govern Balear. Senyor Pablo Garriz, bona nit i benvingut. Bona nit i moltes gràcies. I com sempre ens acompanyen, en este cas, Paco Pérez, director de la televisió d'Eivissa i Formentera. Bona nit, benvingut, Paco. Molt bona nit, Agustín. I Carlos Lucas, del periòdico d'Eivissa i Formentera. Carlos, bona nit i benvingut també. Bona nit i moltes gràcies. Bueno, anem a centrar una mica el tema, perquè fa pocs dies van tenir una reunió molt interessant, senyor Pablo Garriz, en els 5 alcaldes d'aquí de la illa d'Eivissa i el president tant de Formentera com del Consell d'Eivissa. Com va anar aquesta reunió i quin era l'objectiu? Bueno, el objetivo principal era garantizar que la estructura de planificación de protección civil era conocida, porque también es cierto que ha sido una gran desconocida en muchos aspectos, y debía impulsarse y debía ser impulsada por todas las administraciones que participan. Y el objetivo principal de esa reunión fue sobre todo responder a las inquietudes de los máximos responsables de Eivissa y Formentera y de los diferentes ayuntamientos en materia de emergencias y cómo organizarlo. Bona nit, senyor Garriz. Moltes gràcies. En base a aquesta reunió de presentació, diguem, d'estructures, també rebries una sèrie d'inputs. Després passarem a lo concret, a lo general, una radiografia d'Eivissa, Formentera, nivell de resposta davant una emergència. Bueno, la verdad es que yo tengo la gran suerte, como ya sabéis, de jugar en casa. De jugar en casa. Entonces eso me permite tener una idea muy cercana a la realidad y sobre el terreno de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Sí que es cierto que ya había una sensibilidad importante por parte del tejido social de Eivissa y Formentera en materia de seguridad pública, en materia de emergencias, y poner en marcha los planes de emergencia es poder canalizar esas inquietudes hacia elementos prácticos. De hecho, desde el Gobierno, en la reunión del otro día, lo que planteamos fue precisamente que hay una obligación legal. Esa obligación legal permite tomar conciencia de los riesgos de manera objetiva. A partir de ahí desarrollamos los planes con los protocolos y los procedimientos de intervención que articulan las diferentes administraciones, y desde el Gobierno ponemos unas líneas de ayuda encima de la mesa, que son una guía para la elaboración de los planes, que estamos haciendo ahora mismo. En segundo lugar, el servicio de planificación, que es un servicio técnico de la propia Dirección General que se pone al servicio de los ayuntamientos, como ya venía haciendo. Lo que pasa es que reforzamos la estructura y reforzamos un poco las líneas de trabajo. Y además, bueno, pues la posibilidad de dotar de manera extraordinaria con una serie de fondos para poder también ayudar a los ayuntamientos y a los propios consejos insulares en la redacción de los planes. Bueno, bona nit, senyor Garriz. En primer lloc, i en relació amb aquesta reunió, els plans d'emergència d'Eivissa i de Formentera daten de l'any 2011 i 2014, respectivament, i aquests tindrien que actualitzar-se cada 4 anys, i no ha estat així. Per què ha succeït això i per què és tan important seguir amb aquestes actualitzacions? Bueno, pues probablemente factores ha habido muchos, pero uno fundamental es quizá la falta de percepción de la importancia de estas materias con respecto a la seguridad de la población. Las 2 últimas legislaturas pues, han sido de involución en muchos aspectos y había un compromiso por parte de la propia presidenta del Gobierno y de la consellera Antonia Estarellas de impulsar todo lo que tenía que ver con la seguridad de las personas. De hecho, nosotros estamos queriendo introducir un término fundamental que es la seguridad pública. Estamos hablando de emergencias, estamos hablando de policías, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de seguridad en el concepto más amplio. Y tanto en situaciones intencionadas como en situaciones accidentales o fortuitas. Y eso supone, en primer lugar, actualizar la normativa, actualizar los planes, modernizar el concepto de seguridad pública que no se ha estado desarrollando porque desgraciadamente no ha habido modelo, y cada administración ha ido un poco haciendo la guerra por su cuenta, y eso es un poco un exponente, es decir, que los planes no estén como toca, pues es un exponente de una situación de desestructura. Això també es reflexa en que de 5 municipis d'Eivissa, 4 no tenien aquest pla aprovat i Sant Josep el tenia homologat però encara no l'havia posat en pràctica. Per què és important que cada municipi elabori el seu propi pla?
Bueno, los planes de emergencia en el nivel municipal, y me sirve también para el nivel insular, lo que permiten es, como ya os decía, tomar conciencia de cuál es la situación de los riesgos que tengo. Porque esto quita mucha tensión, quita mucha incertidumbre y permite trabajar donde lo necesito. Esto es el principal elemento. En segundo lugar, permite saber qué tenemos y qué no tenemos. Porque si yo soy consciente de cuál es mi realidad, sé qué recursos tengo y sé dónde tengo que hacer las inversiones. Porque a veces la inversión subjetiva no es la que necesita el sistema ni es la que necesita la población. Entonces, ese es el segundo eje que nos da utilidad al plan. Y luego nos permite organizarnos. Permite organizar a los ayuntamientos y los recursos del ayuntamiento y permite a los ayuntamientos poner a disposición sus recursos para el resto del sistema. Y esos son los tres elementos fundamentales. Con una particularidad importante, y es que si hacemos unos planes estupendos, pero esto no se refleja y la población no lo conoce y los servicios no saben cómo actuar, esto no sirve de nada. Por eso la fase de implantación, los simulacros, la divulgación, todos estos elementos son cultura de la seguridad, cultura de la autoprotección, cultura del riesgo en definitiva. Y es ahí donde inciden también los planes. Senyor Garriz, vostè, tu i jo hem parlat moltes vegades de la importància, emergències i interior, la importància de la col·laboració i de la coordinació. Ara parlaves de on pose els recursos i si tinc els recursos així no poden estar així. Dels darrers 5-6 anys tenim un fenomen que és el de la immigració. Vostè ara també en part es veu afectat en tot el que és referent a interior i també en emergències. Si pose uns efectius per a tractar una llau de pasteres en Formentera, tinc que llevar-los d'altres puestos. Quina és la visió que té la Direcció General de Governació d'Emergències Interiors? Bueno, a nosotros nos toca de manera tangencial, pero al final son fenómenos que tensan el sistema, que tensan los recursos, y aunque es cierto que en los temas de inmigración hay una dirección general específica, son una cuestión de fronteras, es el Estado el que tiene que asumir una serie de funciones, al final recursos que están dedicados a atender el fenómeno de la inmigración ilegal, pues, o de la inmigración irregular, nos los estamos quitando de otros ámbitos. Creo que sería importante reconocer que hay una ruta consolidada de inmigración donde el foco es las Baleares. Y luego es también importante tener en cuenta que Baleares acaba siendo frontera de la Unión Europea en el sur y por tanto tendría que tener esta consideración y este reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque eso nos permitiría contar con recursos extraordinarios que serían aportados por Frontex y esos recursos extraordinarios se dedicarían para el fenómeno extraordinario y no retiraría recursos de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Salvamento Marítimo, de Cruz Roja, de servicios sociales, no los retiraría de lo ordinario. Por tanto, al final, tener una imagen ajustada de la realidad también permite ajustar los recursos. Y en ese aspecto, pues todos los fenómenos que tensan el sistema en lo extraordinario nos lo retraen de lo ordinario. O sigui que aquí, en principi, podrien haver 3 punts de referència, que seria l'actuació local, la balear, pero también, a par de la nacional, la europea. Efectivamente. Es decir, la Unión Europea es un conjunto, una estructura política donde hay un elemento definitorio, que es lo que se consideran fronteras Schengen, exteriores. Claro. Ese es el concepto de Schengen. Por tanto, la política de fronteras o de migración no es una política nacional. Es una política nacional en parte, pero al final es una política común de la propia Unión Europea. Y por tanto, los recursos y muchas de las políticas y muchas de las acciones se impulsan desde arriba hacia abajo. Ese reconeixement implicaria que Frontex, Europa, es tinguera que tindre més present, estar pendent d'aquest assumpte i es podrien traure mitjans, Guàrdia Civil, GEA, Salvament Marítim, destinats al día a día. Bueno, en la parte que a nosotros no nos toca, que es la gestión de la seguridad ciudadana desde la perspectiva del Ministerio del Interior, pues la realidad es que los recursos ahora mismo actuales son los que se ponen a disposición de las necesidades extraordinarias vinculadas con el fenómeno de la inmigración. Esto nos tensa porque son recursos que se quitan, recursos que se desgastan, recursos que en un momento determinado pues, podrían estar utilizándose para otra cosa y que además ya no solo se detraen del ordinario, sino se nos detraen de lo extraordinario. Es decir, que nosotros no estamos
a expensas de sufrir una emergencia grave, un fenómeno, un accidente, un fenómeno climatológico que nos obligue a utilizar esos recursos también para lo extraordinario. Por tanto, el tensar el sistema sin tener recursos y sin una política que tenga en cuenta las incidencias a todos los niveles que esto provoca, pues nos genera dificultades de gestión. I parlant una última, d'extraordinari, al poc d'arribar vostè al càrrec, el 29 d'octubre va produir la torrentada de l'àrea metropolitana de València, que va comportar també una gran marea de solidaritat i d'ajuda des de les Balears. Sí, policies, bombers y también ciudadanos civiles. Sí, efectivamente. Nosotros, la noche del fenómeno, que yo ya estaba en el centro de emergencias porque estábamos haciendo otras cuestiones, y en cuanto empezamos a ver cuál era la dimensión, bueno, pues en mi caso, por suerte, pues tanto en la Comunidad Valenciana como en la propia Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, tenía dos personas que conocían muy bien lo que estaba pasando. Y en ese momento nosotros nos pusimos a disposición, se explicó la situación a la consellera y a la presidenta y nos dio el ok para que lo que hiciera falta. De hecho, nosotros hemos querido ser muy responsables en la gestión de este dispositivo porque nosotros estábamos en medio de una dana. Por 50, que también se afectaba, ¿no? Que también nos afectaba, es decir, nosotros estábamos en una situación donde si retirábamos recursos de Baleares, descubríamos nuestro territorio y luego teníamos dificultad para recuperar esos medios proyectados. Por eso se hizo un esfuerzo con todos los servicios y lo que sí hicimos fue actuar con responsabilidad, primero con nuestro territorio y segundo con la emergencia y con los valencianos que en ese momento eran los que necesitaban la ayuda. Tanto con Valencia, el CECOPI famoso, como con el CENEM, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, nos pusimos a disposición y lo que sí nos dijeron es que, por favor, mandáramos lo que ellos iban necesitando, porque un aluvión de recursos a ellos lo que les generaría es un problema. Y de hecho, la primera noche nos pidieron helicópteros sanitarios. Con 061 y con Ivanat pudimos redimensionar el dispositivo y sacar 2 helicópteros y se pusieron a disposición. Había gente que quería mandar perros, que quería mandar coches y nosotros fuimos muy claros. Vamos a ir al ritmo que nos marquen los que tienen la necesidad. Si no necesitan perros, no mandamos perros. Si lo que necesitan son bombas de determinadas características, buscaremos esas bombas y las mandaremos. Y sobre todo ha sido un operativo que ha sido histórico porque hemos mandado equipos durante 16 días sostenidos en el tiempo sin generar ningún problema porque iban autosostenidos de las 4 islas, de todos los servicios y voluntarios y profesionales. En total hemos mandado cerca de 280 personas y más de 74 vehículos, si no recuerdo mal. Y además conseguimos montar un sistema de comunicaciones que estamos ahora mismo implantándolo y que es un tema muy novedoso y contar incluso con un satélite nuestro de Starlink allí para garantizarnos cobertura 5G y garantizar los enlaces y las comunicaciones. Por tanto, ha sido un esfuerzo de planeamiento muy grande y además un trabajo intensísimo por parte de todos los que han estado en el operativo. En aquest sentit, des del govern també estàu incidint en la importància de protecció civil i heu iniciat campanyes una mica de captació, ¿veritat? Sí, efectivamente. El voluntariado de protección civil, que es una parte del sistema de protección civil, lo que pasa es que a veces hablamos de protección civil y lo primero que pensamos es en nuestro vecino, en nuestro amigo y en el coche naranja, ¿no? Bueno, pues estas personas que se ponen a disposición de los demás, que se ponen a disposición del bien común, que sacrifican su tiempo, que sacrifican a veces hasta sus relaciones familiares por estar en esto, bueno, pues es un colectivo muy particular. Y es un colectivo además donde yo creo que muchos ciudadanos se sienten muy útiles y a veces es un gran desconocido. Por eso lo que hemos lanzado es unas pildoritas. Luego, bueno, esto va en una campaña bastante más amplia, pero hemos empezado ya a divulgar lo que es la labor del voluntariado de protección civil, lo importante que es para nuestras islas la participación y la colaboración ciudadana y que además es el mecanismo de participación de los ciudadanos en la estructura de seguridad pública. I això està portant-se també a les escoles, perquè sempre s'ha insistit molt en la importància de la formació des de ben petits. Sí, efectivamente. Hay una situación, yo lo digo muchas veces, es decir, los primeros auxilios, la seguridad vial, los
conceptos o las recomendaciones básicas de protección civil, en la mayoría de los países de Europa se estudia en los colegios. Son asignaturas en los colegios. Y sin embargo, pues bueno, nosotros esa parte pues queda coja. De hecho, antes de la DANA, con el Ministerio de Interior hemos empezado a trabajar con un programa de capacitación de instructores para los colegios. Lo que pasa es que bueno, con la DANA las cosas se han quedado más paradas, pero nuestra intención es retomar, igual que hacemos con los policías tutores, que ya hacen una labor de divulgación, sobre todo del 112 y de determinadas herramientas contra el bullying y la violencia de género, reforzar esa actividad con otros colectivos que puedan ir a las escuelas y explicar estos elementos que son fundamentales. Aquí, dins de començar parlant del pla d'emergències, la reunió que van tenir en els 5 ajuntaments i els 2 consells, però hi ha un ajuntament que és un cas particular, que és l'Ajuntament de Sant Joan. Sant Joan no arriba a 20.000 habitants, per tant, què es pot fer allí? Hi ha algun camí, algun atajo que puguem agafar per fer... Perquè moltes vegades ha parlat en Miguel Sevilla, el jefe de bombers d'aquí del parc de bombers, i mos dia, és que el fet de que hi hagi allí, per exemple, una dotació fixa, mos pot estalviar d'un gran incendi. La prevenció, sobretot, és molt important allí. Bueno, son diferentes cuestiones. Si me permites, te voy... la prevención, por supuesto, es un elemento fundamental que nos evita los daños a posteriori. Pero esos daños tienen que estar identificados. Tenemos que saber en qué y cómo hacemos la prevención. Sin los planes de emergencia es difícil ajustar las labores de prevención, incluso las labores de concienciación de la población. Por eso es un elemento fundamental el plan. La segunda parte es que todos los municipios tienen que tener su plan, porque no puede ser un factor determinante el número de habitantes para que tu nivel de seguridad sea uno u otro. Claro. Y por tanto, desde el Gobierno lo que estamos es tratando de garantizar que todos los ciudadanos tienen un nivel homogéneo de seguridad en cuanto a la prestación de servicios. No hay atajo con San Juan. Lo que hay que hacer es lo que dice la norma, y que al tener menos de 20.000 habitantes hay unas administraciones que están para suplir y para dar soporte a esa administración que tiene menos capacidad. Por un lado tenemos al Consell Insular, que además ya está apoyando económicamente a las agrupaciones de voluntarios de protección civil cuando no tiene una obligación formal de hacerlo, que esto empezó Vicente Roig en la legislatura pasada, y yo creo que es un acto de responsabilidad y de compromiso. Y luego hay otra cuestión, es que nosotros desde el Gobierno tenemos que ponernos a disposición de esos ayuntamientos que tienen menos capacidad. De hecho, la norma permite pedir una exención de la prestación de determinados servicios por falta de capacidad, para que luego sean, en este caso el Gobierno, los que te pongan en marcha el plan. En todo caso, para ayudar a todos los ayuntamientos, hemos sacado, que presentaremos en breve, una guía de elaboración de los planes de emergencia municipal. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo Palma o Ibiza que Ciudadela o San Juan. Y a veces cuando alguien piensa en un plan, piensa en algo como muy gordo, como muy farragoso y muy difícil. No. El plan lo que tiene que recoger es lo que ya está en los planes especiales que hacemos desde la comunidad, los tienes que particularizar para tu ayuntamiento y organizar a tus recursos, a tu gente, a tus medios. Y eso, pues a veces es un plan así o son 6 hojas. Entonces, San Juan, pues en función de lo que necesite, estaremos allí para apoyarles. ¿Y alguna novedad de cara a la temporada 2025, de reforços o bueno, que alguna exclusiva que pasa que se vaya? Me encantaría poder iros dando el resultado de lo que vamos haciendo en el trabajo del día a día. Lo que pasa es que bueno, hay muchas cosas que hacer, estamos empujando en muchos frentes, pero sí tenemos una serie de cuestiones importantes. Primero, este Gobierno y la presidenta ha sido valiente porque ha querido lanzar la Escuela de Seguridad Pública de Baleares. Esto es un proyecto que tiene 16, 18 años y nadie ha querido ponerlo en marcha, porque entendían que era un proyecto tan estructural, tan grande, tan cohesionador, que tenía tantas necesidades de recursos y de modelo de seguridad, que esto en una legislatura no se hace. Y si en una legislatura no se hace, yo no me comprometo. Y sin embargo aquí, la semana pasada, la presidenta en Sombaña, que es un antiguo acuartelamiento militar, presentó un proyecto en el que alguien me decía, dice, ya, pero es que lo de la Escuela de Seguridad Pública, llevamos muchos años hablando de esto. Efectivamente, pero es que ahora hay 24 millones de euros. O sea, nadie ha apostado de esta manera. Y además la presidenta, la consellera y yo mismo somos conscientes que probablemente en esta legislatura no estará.
pero es que es una instalación fundamental para garantizar la seguridad de todas las islas, porque formará bomberos, formará policías, formará voluntarios de protección civil, formará brigadas del Libanat, y además es cohesionador porque tendrá incluso hasta una residencia, para que el personal que se desplace del resto de islas no tenga el hándicap de no saber dónde estar ni dónde poder alojarse. Pero es que además este proyecto tiene dos cosas más. De hecho, se le ha puesto el nombre de Distrito de Seguridad. ¿Por qué? Porque irá unas instalaciones nuevas para la Autoridad de Protección Civil y irá un elemento fundamental, que es un nuevo centro de coordinación de emergencias. Llevándolo a Ibiza, que es un poco lo más cercano, bueno, pues estamos trabajando con el Consell Insular porque tenemos en marcha la puesta de un centro de coordinación de emergencias para Ibiza y Formentera específicamente. ¿Es el que va a Can Misses? És el que va a Sacoma. Sacoma. I com a expert i estudiós del món de la lluita antiincendis, veurem algun dia, és viable els subparcs en esa façana nord en Sant Joan o en Cala de Bou? Bueno, yo siempre insisto, sé que Nacho Andrés, el conseller de Medio Ambiente, y el propio presidente del Consell están buscando fórmulas, porque a veces poner un parque de bomberos en un sitio concreto supone problemas de urbanismo, problemas de encontrar la finca, problemas de hacer un estudio además serio para decir, oye, bueno, es que yo estoy poniendo el parque donde realmente hace falta, ¿no? Esto es recurrente. Sé que están trabajando en este tema. Yo soy un firme defensor de la desconcentración de los recursos. ¿Por qué? Pues porque en un servicio de emergencias el factor de calidad es el tiempo. Si yo tengo todo concentrado en un sitio, parece una obviedad, pero se ha tendido en muchos sitios a concentrar porque parecía que si lo tenía todo ahí daba como más músculo. Pues a veces, yo pongo muchas veces el ejemplo de Londres. Londres, con una población de 8 millones de habitantes, tiene 113 parques, bueno, 112 porque les han cerrado uno, 112 parques de bomberos, con un tiempo de respuesta del primer camión de 2 minutos y medio, el segundo de 5 y el tercero de 7 y medio. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llego a un siniestro que ha empezado hace poco, necesito menos recursos que cuando llego con toda la caballería y aquello ya está desmadrado porque ya no hay quien lo gestione, ¿no? Entonces, el tiempo es además un factor, yo lo digo, me habéis escuchado muchas veces, que el factor crítico en la emergencia es el tiempo, porque es lo que pierdes no lo ganas. Es decir, no, perdona, acaba. No, una parada cardiorrespiratoria tienes 5 minutos para responder. Si el recurso no lo das en 5 minutos, pues desgraciadamente todos sabemos lo que supone. Claro. I bueno, pues, eso és un... I aquesta base en Ibiza pot corregir aquest dèficit que a vegades es produeix per les comunicacions en Palma, en reaccions. Sí, bueno, es que además somos muy conscientes que en emergencias, en Baleares... Sobretot perquè a vegades es dona la direcció malament i si no estàs així en Ibiza, potser no controles la ubicació exacta en Cala de Bou o en Siesta. Bueno, sí que es cierto que esto era una crítica que se le hacía al 112 hace muchos años y la tecnología ha permitido modificar muchas cosas y esto es uno de los elementos que están muy reconducidos. No es lo mismo el call taker, el que coge la llamada, que luego el que hace el mando y control, porque el mando y control necesita coordinación, necesitas un conocimiento del terreno. Pero es cierto que el 112, y de hecho hemos hecho un cambio de plataforma hace 2 semanas súper potente, teníamos, para que os hagáis una idea, una aplicación informática de hace 28 años, que desde hace 15 años no tenía posibilidad de actualizaciones. Eso nos obligaba a tener un departamento de informática que estaba parcheando permanentemente la aplicación. Nos hemos gastado más de 2.300.000 euros en cambiar la plataforma para conseguir la integración y sobre todo porque los operadores tenían 7 aplicaciones, de ahí además, como tú muy bien planteabas, los tiempos que se perdían y las necesidades de consultar una base de datos aquí, pero era, bueno, pues era la herramienta que se tenía y era poco práctica y sobre todo porque se gestionaba mal el tiempo y los recursos. La nueva plataforma OnCall que hemos puesto en marcha es un entorno web, todo se gestiona desde una misma aplicación, todos los nombres de todas las localizaciones lo estás viendo en pantalla, incluso la geolocalización de los recursos, estás viendo dónde están llegando, quién está llegando. Es decir, el salto tecnológico ahora mismo hay que aprovecharlo. Y bueno, pues un esfuerzo también ha sido poner en marcha el OnCall, porque además hemos tenido que hacer que las dos plataformas, la antigua y la nueva, estuvieran corriendo a la vez porque no nos podíamos permitir el lujo de quedarnos en negro.
No tenim més temps, així que moltes gràcies, Pablo Gárriz. Tindrem de convidar una altra vegada. Sí, director general d'Emergències d'Interior del Govern Balear. Gràcies i que vagi tot molt bé. Bueno, yo os agradezco la sensibilidad que siempre tenéis hacia estos temas, lo importante de vuestro papel como divulgadores de esa cultura de la prevención, y esto es un ejemplo que permite a los ciudadanos también explicarle en qué se gasta su dinero y qué estamos haciendo para mejorar su seguridad, y por tanto el agradecimiento es nuestro hacia vosotros. I com no, Paco Pérez, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona nit. Carlos Lucas, moltes gràcies. I a tots vostès ja saben que obrim un petit parèntesis i les esperem a la segona part en el nostre debat en els diferents partits polítics aquí al Bona nit Pitiuses. Ja som aquí una altra vegada, a la segona part del Bona nit Pitiuses. Com cada dimecres, ja saben que a la primera part hem tingut una interessant xerrada en el director general d'Emergències i Interior del Govern Balear, en Pablo Gárriz. I ara els nostres contertulis debatran una mica sobre els temes que ells han trobat que estan millor, que estan pitjor, que es poden canviar, que es poden matisar d'alguna manera. Comencem, com sempre, presentant els nostres tertulians, en aquest cas, Àlex Minjotti, del Partit Popular. Bona nit, benvingut. Molt bona nit a tots i totes. Jaime Díaz d'Entre Sotos, de Vox. Bona nit i benvingut. Buenas noches, bona nit. Òscar Rodríguez, d'Unides Podemos. Bona nit i benvingut. Bona nit. I Marco Guerrero, del PSOE. Bona nit i benvingut. Bona nit a totes i tots. Comencem amb tu, Marco. Una petita valoració de l'entrevista que han fet. Doncs la veritat és que ha estat una entrevista molt interessant, perquè en Pablo Gárriz, malgrat que nosaltres no compartim espai ideològic, perquè pertany a un govern conservador, un partit amb el Partit Popular en concret, sí que és veritat que en Pablo té un perfil molt tècnic i per la part d'emergències, tal com ja va fer la presidenta Armengol en aquest sentit, és important posar les persones que saben, perquè després passa, malauradament, el que va passar a València, i és una demostració de que quan tu no poses les persones que coneixen les emergències i saben com reaccionar davant d'aquest tipus de situacions, no gestionen tot el bé que tocaria. I per tant, en aquest sentit, per la part d'en Pablo, en concret, jo estic content perquè és una persona que coneix, ve inclús crec que ell és de formació de la UME militar, expert en emergències i en catàstrofes, i ell inclús ha pogut parlar de la part l'heu preguntat també de la part de València, i ha confirmat coses que nosaltres ja més o menys sabíem, que l'emergència, quan tu passa una catàstrofe com aquesta, doncs les prises tampoc són massa bones i tothom vol ajudar, però és que el que millor saben del que està passant són les persones que estan en el terreny i van demanant coses segons necessiten, i per tant, en aquest sentit, crec que s'ha de tenir persones tècniques, amb perfils tècnics, en aquest tipus de llocs de feina. Crec que recordar que en un dels dies que es va demanar suport van dir necessitem botes d'aigua, que era realment el que feia falta en aquell moment, no? I és així. Òscar? Bueno, crec que ha sigut una entrevista molt interessant. En aquest cas, sovint quan s'entrevisten a certs responsables polítics, hi ha alguns més de perfil polític o més tècnic. En aquest cas es dona el fet que domina la seva matèria per complet. Com ja s'ha dit, ha treballat a la UME. A més, sempre està bé que hi hagi un director general que sigui d'Eivissa per conèixer una mica la nostra casuística. I crec que ha sigut un encert posar-ho en aquest lloc. I ho diré sobretot perquè ha vingut a esmenar un error que havia comès el govern de les Illes Balears. Quan hi havia el govern progressista, durant tota la legislatura anterior, el senyor Jaume Parelló era el director d'Emergències, que era un excoronel de la Guàrdia Civil, i quan va canviar el govern es va ficar en aquest lloc un càrrec eminentment polític, que era el soci del pare de la presidenta, que era un graduat social i que tenia una gestoria, que podria saber fer moltes coses, però en qüestió d'emergències no tenia massa idea, i va ser un desastre. De fet, quan va haver-hi la borrasca Betty, va haver-hi molta polèmica perquè va dir, estava un bar de ser ràpida mentre hi havia greus problemes a Mallorca, i a més va respondre dient que no era la seva responsabilitat, que ell no apagava focs ni salvava gent de l'aigua. Per tant, aquest senyor, evidentment, es va tenir que anar fora, i crec que ha sigut un encert agafar un tècnic per una matèria que malauradament hem pogut veure com de la que depenen vides, perquè al final necessitem al front de
una matèria tan sensible a gent que sàpigui estar sobre el terreny, i en aquest cas crec que s'ha esmenat un error i ha sigut un encert a qui s'ha seleccionat. Per l'altra banda, s'ha assenyalat que hi ha després especialment de lo de València, sembla que hi ha una nova perspectiva de que és necessari fer política d'emergències i, per tant, destinar-hi recursos, perquè, a més, el canvi climàtic ha generat que cada cop siguin més sovint aquests escenaris de tempestes violentes, inundacions, incendis, i hem d'estar preparats, sobretot en unes illes que per la nostra insularitat, el nostre aïllament, és més difícil, per exemple, que ens ajudin d'altres bandes i que són molt més sensibles, perquè, a més, també depenem del nostre territori pel nostre modus de vida. Claro. Jaime. Bueno, yo poco puedo decir más de Pablo Garriz. Pablo Garriz lo conocemos yo lo conozco desde muchísimos años. Sí me ha parecido una persona muy profesional, además muy comprometido con su trabajo. Sobre todo, a veces uno echa en falta encontrarse personas tan comprometidas como él con su trabajo. Es un hombre que siempre, además desde el primer momento, a veces era incluso un poco pesado, cuando hablaba de emergencias y todo lo demás. Sí. Porque lo vive muy intensamente. Y bueno, para mí es un gran acierto tener una persona como él. En fin, a mí me gustaría luego ir comentando cosas que ha dicho que son interesantísimas, porque ha hablado del voluntariado, ha hablado de cómo organizar el voluntariado y todo lo demás. Lo que no ha dejado muy bien claro es si el plan en general, si el plan de emergencias de la isla va a ser un plan de coordinación de todos los ayuntamientos o va a haber un plan específico para la isla, o es un plan de cada ayuntamiento y la isla al lado. Es decir, ha quedado un poco en el aire el saber cómo se va a gestionar esto. Nosotros en el Consejo aprobamos por unanimidad, a petición nuestra, a petición del grupo Mixto Vox, aprobamos por unanimidad la elaboración de un plan de emergencias insular y el hacer que los ayuntamientos hicieran sus planes de emergencia municipales. ¿Por qué? Porque el único que lo tenía era el de San José. Y entonces, parece mentira, claro, la Dana de Valencia ha supuesto un revulsivo para que por fin, oye, nos demos cuenta, como siempre pasa en este país, que tiene que venir malas para que nos demos cuenta de que hay que hacer algo urgente y dejarlo resuelto. I més el municipi de Sant Josep, que és el més gros de l'illa. Hi ha molt de bosc, hi ha molta casa dispersa i és important. Àlex Minchotti. Sí, yo... Pues qué más decir de Pablo, creo que es un acierto y hay que, en determinados puestos donde también son de tanta responsabilidad, pues poner a un perfil conocedor, con experiencia, que desde el minuto cero pues pueda empezar a trabajar, y yo creo que es lo que ha hecho, ¿no? Yo sé que los ayuntamientos ahora están todos trabajando en su PEMUS, ¿no? Que es esta palabra que significa Plan de Emergencia Municipal, planes de emergencia municipales, que la oiremos bastante ahora durante este año, porque el compromiso un poco, yo creo, tanto del Consejo como de todos los ayuntamientos, es que en este 2025 pues se empiecen ya a tener estos planes de emergencia. Que también es una lástima pues que uno se dé cuenta de que no puede bajar la guardia cuando suceden pues catástrofes de estas, ¿no? Lo que pasa que evidentemente es necesario tanto para la prevención, como ha dicho él, como luego para la gestión, tener estos planes, porque estos planes lo que te hacen es actuar de inmediato. Sé que, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, en mi caso, en el Ayuntamiento de Vila, pues lo lleva la concejala de Protección Civil, se sacó un menor porque se ha externalizado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ibiza, la redacción de este plan por el tema de las características técnicas que no cualquiera departamento, cualquier empresa puede hacer. Sé que hay un calendario de 5 reuniones, están en la tercera y por lo tanto ya se tiene un borrador, y el compromiso es durante este año que se tenga. Los otros ayuntamientos también. Y en cuanto a lo que ha dicho mi compañero Jaime, yo creo que Pablo lo ha dicho, es decir, la Consellería ha dado una guía sobre la que todos los ayuntamientos, unos puntos en común, digamos, de coordinación que todos los planes tienen que tener, pero luego la idiosincrasia es de que cada plan se adapte a su realidad municipal y territorial, ¿no? Entonces, por este lado yo creo que es importante pues poder tener esto. También es verdad que hay los proyectos de Sacoma, del centro que hay ya una partida presupuestaria de 2 millones del gobierno aquí para poder centralizar allí este centro de emergencias, también a nivel balear. Bueno, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, y sé que se tendrán en cuanto que es una prioridad para todos los ayuntamientos y para todos los gobiernos. También en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza hubo mociones presentadas por Vox y presentadas por la oposición, y siempre ha habido un acuerdo de que esto pues quizás se tendría que haber tenido ya, no lo sé,
pero que se tendrá y estamos todos empujando en el mismo sentido. No? És que jo crec que és important, i sobretot des del punt de vista de la ciutadania, el veure que en aquest cas tots els partits polítics van a una. Cada un aportant bonament el que pugui, no? Jo crec que és superimportant. És veritat que hi ha en temes en els quals nosaltres hem hagut de tirar una mica a la dreta, hem hagut de tirar en el PP, amb Vox no ho hem aconseguit, perquè, per exemple, si vos recordeu la polèmica que va haver-hi el desembre en el Parlament Balear i en el govern, la polèmica principal era si seguien permitint construir edificacions en zones inundables. Per tant, tal com abans he dit que el PP i Napoleons havien après una lliçó canviant, com molt deia el meu company Òscar, el director general nou, perquè l'anterior havia estat un desastre, amb això no van aprendre la lliçó. Ells insistien en que s'havia de permetre la construcció en zones inundables i nosaltres era una línia vermella, nosaltres això no ho podíem permetre. Finalment, com el PP i Vox van tenir aquesta baralla en el Parlament, el PP va tenir que cedir amb això i nosaltres va haver l'aritmètica parlamentària, nosaltres vam recolzar el decret perquè van llevar la construcció en zones inundables i en aquest sentit nosaltres sí que agraïm que el PP hagi cedit, però és veritat que aquesta lliçó no l'havien après, perquè volíem seguir permetent la construcció inundables. Y Vox, aquí sí que te digo, Jaime, que esta lección todavía no la habéis aprendido, porque de hecho ayer yo presenté una moción en el Parlamento, iba de comercio, pero entre varios puntos, entre ellos planteaba rechazar la construcción de nuevos centros comerciales y uno específico de rechazar la construcción de nuevos centros comerciales en zonas inundables. PP la votó a favor, pero Vox la votó en contra, algo que a día de hoy sigue siendo incomprensible, cuando tenemos la experiencia de Valencia. Es muy fácil de comprender, El concepto de zona inundable de carácter urbanístico no tiene nada que ver con el concepto de zona inundable de carácter geológico. Es decir, lo único que dice Vox es que se definan las zonas que son geológicamente inundables, no urbanísticamente inundables. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos, por ejemplo, en Ibiza Ciudad, tú no podrías construir nada en la zona de Espratet. Sí. ¿Por qué? Porque es una zona inundable. Sí. Claro, no es lo mismo. Es decir, tienes que ir a lo que es geológicamente inundable, no urbanísticamente inundable. Pero una vez más te digo que ojalá tú mandaras más en tu Vox, en Vox Baleares y en Vox España, porque ellos no dicen eso. Esto es lo que dice Vox. Lo que dice Vox es que tiene que haber primero un plan de zonas inundables geológico, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista urbanístico-administrativo. Eso es lo que no es así. Vamos a ver. Entonces tiene que ser así. Vamos a ver, es lo de sentido común. Es decir, porque si no, no podrías hacer absolutamente nada. En Ibiza no podrías construir nada en toda la zona de Espratet, en la zona del puerto, incluso toda la parte antigua de la ciudad no se podría construir nada, ni siquiera arreglar nada. ¿Por qué? Sí, no, yo no creo que sea por esa razón, es decir, nadie quiere construir en zonas, el PP tampoco, en zonas inundables geológicamente, pero es que ese no es el problema es que ya se ha construido en zonas inundables, es decir, lo que hay que gestionar ahora, evidentemente no hay que construir más, pero hay que solucionar toda la construcción que se ha hecho, con independencia de los partidos políticos que han gobernado, en esas zonas inundables. Por eso, la sorpresa que nosotros tuvimos al llegar al gobierno es el tema de que no se hubiesen puesto en marcha los planes de emergencia municipales antes, porque si yo, por ejemplo, he estado y Pablo también ha estado en la oposición, preguntas directas de Pablo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Ibiza, cuando estábamos en la oposición al equipo de gobierno, a la que era teniente de alcalde y ahora es consellera en el grupo socialista, ¿no?, del Consell, y nos decían que estaban trabajando en ello. Pero claro, ¿qué ha pasado cuando hemos entrado en el gobierno? Pues que nos hemos dado cuenta de que no se estaba trabajando. Ya digo, hemos tenido que iniciar la tramitación con una partida presupuestaria de un menor, externalizarlo, no había nada hecho. Durante 8 años, todas estas edificaciones en zonas inundables ya hechas de antaño no tenían una gestión de un plan municipal. Entonces nosotros ahora estamos, evidentemente con el consenso de todos, haciéndolo. Pero claro, también hay que decir la realidad, la verdad de las cosas, y es que al menos en el municipio de Ibiza, en 8 años o más de gobiernos de otros partidos, en este sentido se mentía a la oposición como equipo de gobierno, porque se decía que estaban sacando a punto el borrador, pleno tras pleno, y pasaban años y años, y nos hemos encontrado que no hemos podido, nos hubiese encantado coger y no empezar de cero ese trabajo. Son estas cosas de que si puedes aprovechar de un partido a otro, pues se aprovechan, pero no ha sido así. Entonces yo lo único que quiero decir en este sentido es que
El Consejo tiene que coordinar, evidentemente, y liderar este tema, pero es urgente, sobre todo, por ejemplo, que también a nosotros nos extrañó el que, por ejemplo, no haya un plan de emergencias, por ejemplo, no digo en el municipio de Vila, digo, por ejemplo, en la zona Patrimonio de la Humanidad. Es que no hay un plan digamos, previsto, ahora se incluirá en el del municipio, pero por ejemplo aspectos tan como que las zonas Patrimonio de la Humanidad tampoco, y que entonces pues bueno, hubo un impacto emocional con el tema de las danas de Valencia y demás, y entonces todo el mundo se puso también a trabajar, pero que es una lástima que tenga que pasar esto, pero también son inevitables las catástrofes porque el cambio climático existe, pero pueden ser evitables o pueden reducirse mucho las consecuencias. Yo creo que este es un tema prioritario absolutamente. Sí. Bueno, Àlex, jo evidentment dono la benvinguda al PP a la prevenció de riscos, no? Però, a veure, tu ara, per exemple, dius ningú vol construir inundables. Estaria bé que aquestes paraules corresponguessin amb els vots que s'han emès al llarg del temps, perquè cada cop que l'Esquerra ha plantejat que a àrees de prevenció de riscos, que es diuen així, que es diuen així, no es construeixi, el Partit Popular ha votat en contra i a més ha dit que, bueno, atacàvem els propietaris i que era terrible. Quan ho vam fer nosaltres amb les àrees de prevenció d'incendi i desllavissades aquí amb el PTI, va ser terrible. Quan el decret 9/2020 ho va fer en inundables a totes les Illes Balears, també. I de fet, fa no tant, i xerro de l'abril de l'any passat, vau eliminar la prohibició de construir en àrees de prevenció de riscos d'inundació. Després de la dana vau decidir canviar d'opinió. I jo me n'alegro. Però ara bé, us donem la benvinguda a aquestes polítiques, però siguem una mica curosos i coherents i expliquem les coses com han sigut. Ara, evidentment, primer hem d'evitar que ens construeixi més aquelles zones. Durant molt de temps s'ha deixat construir a qualsevol banda, que per cert, geològicament, Esplatet seguirà sent inundable quan hi hagi... perquè les cartografies urbanístiques s'han basat en cartografies anteriors, que s'han d'actualitzar. Però, dic, evidentment, hi ha zones on no podem eliminar el que ja està i haurem de fer certes mesures. Hi ha altres bandes, per exemple, a Rústic, en zones que no té tanta afectació, que potser haurem de moure la gent que viu allà per evitar riscos. Però, i està molt bé que ara tinguem els plans d'emergència i en això tinguem consens, però venim d'una trajectòria. S'han fet moltes coses malament i durant tot aquest temps l'esquerra ha estat pressionant perquè es prohibís construir aquestes zones. Ara s'han unit, perfecte, ¿no? Pero expliquem las cosas como son. Pero hay que decir una cosa también, y es que no es cierto que no hayan existido planes de emergencias que se hayan traducido en materia urbanística. De hecho, si nosotros tomamos todos los proyectos que hay de viviendas en rústico, no encontrarás ni una sola vivienda en rústico que esté en una torrentera, que sería una zona de riesgo de inundación de verdad. Es decir, ¿por qué? Porque los propios arquitectos se han encargado de decir, aquí no. El problema de los ilegales es que legalizan. No, pero ¿tú conoces alguna que esté en una torrentera? ¿Alguna? Una sola casa payesas. En Mallorca salió no, me refiero aquí en Ibiza. Vale. En Ibiza no te encuentras nada, pero desde hace muchísimos años. Pero es que esto está con los planes municipales de hace 25 años o 30 años. Ya se preveía que en zonas de aluvión, lo que se llama zonas de aluvión, no se construirán edificaciones. Y se ha respetado, por lo que yo tengo entendido, por todos los arquitectos. No, es que Àlex, yo lo que le quería matizar a Àlex es que han mezclado temas, porque no es cierto lo que has dicho de que, o sea, el decreto sí que permitía la construcción de nuevas casas en inundables. Lo que ahora, el decreto nuevo, que al final es el que hemos venido a aprobar conjuntamente, permite la reforma y adaptar estas casas ya existentes en inundables a las nuevas, a este tipo de situaciones. A las nuevas situaciones. Pero el que ibais a aprobar en solitario con Vox permitía las nuevas construcciones, nuevas en inundables. Es ahora este nuevo que no lo permite, y permite que se arreglen y se adapten para que hagan las típicas reformas necesarias para estas situaciones. Sí, pero si yo lo único que digo es que ni la izquierda tiene que dar la bienvenida a la derecha, ni la derecha
porque evidentemente la izquierda era la que gobernaba en el gobierno balear y no hay, o sea, las islas no tienen planes de emergencia, se ha seguido construyendo y no se ha trabajado ningún plan de emergencias municipal. Entonces es un tema que partimos, yo lo que digo es que en el 2024 arranca la carrera de los planes de emergencia municipales, no en el 2005, que es cuando la ley te obliga a tenerlo, no en el 2005, que estas islas, esta comunidad autónoma ha estado 20 años prácticamente teniendo una obligación legal y no haciéndola. Y entonces, durante todo ese recorrido, pues ha habido gobiernos de todo tipo. Pero lo que yo me refiero es que... ayuntamientos, ¿desde cuándo era que no? Sí, pero lo que no se puede decir en la oposición, lo que no se puede como oposición pedir explicaciones, una moción de control cada 3 meses, que es la que hacía Pablo y alguna la hacía yo, porque compartimos oposición en el Ayuntamiento de Ibiza, y te decían que estaban trabajando, te decían que ya tenían un borrador, pero que aún no lo podían dar, ¿qué tal? Y nosotros entonces hemos tenido que empezar en septiembre del 24, porque esto lo ha liderado también Pablo Garriz, hay que decirlo, que ha dado prioridad máxima a este tema y todos los ayuntamientos se han puesto a trabajar, pero que partimos de cero. Entonces la izquierda sí ha gobernado y también ha permitido construcciones como la derecha, supongo que hay que ir mejorando con el tiempo según lo que pasa, o la política no es la capacidad de adaptar la ley a la realidad lo más rápido. Bueno, van pasando cosas, vas adaptando, pero claro, pero no hay un trabajo, pero no hay, sí, pero no hay un trabajo de plan de emergencia. Claro, es que no hay planes de emergencia. Otras comunidades autónomas van mucho más avanzadas, pero queda igual que en un año se harán todos. És lo único que quiero decir. L'hem desaprendre dels errors. Bueno, hem desaprender dels errors. Estem tots d'acord en que, evidentment, hi ha hagut molts retrasos també. Per exemple, i m'agrada que el vostre grup municipal fes molta feina. Estaria bé que, per exemple, l'Ajuntament de Santa Eulàlia, on jo estava i també em plantejàvem alguna d'aquestes coses, els teus companys haguessin escoltat en Pablo Garriz, perquè sembla més aviat que a Vila li donava importància perquè en Pablo sap de la matèria i era... L'únic que dic és que, en general, al llarg del temps, estaríem en una situació molt millor si no s'hagués deixat construir a certes bandes tal com defensàvem nosaltres. Ara, evidentment, s'han de fer plans d'emergència, que s'ha de reconèixer que Sant Josep, malgrat que Inumbal, que es diu, no li obligava, va ser l'únic, en això s'ha de felicitar a l'alcalde Agostinet i al regidor que en aquell moment ho decidís, van fer un pla d'emergència, mentre que municipis com Santa Eulàlia i Vila no ho van fer, malgrat que eren els que estaven obligats, no? No, no s'ha de felicitar, ara et diré una cosa. Bueno, jo felicitaré, em sembla que fer-ho quan la resta no ho han fet està bé, està bé. Però mira, és un tema que no es pot aplicar, està mal fet. Entonces ara s'està revisant perquè té contradiccions en els articles, és a dir, l'únic municipi que és veritat que l'equip de govern anterior sí que el va fer, és inaplicable i està sotmès a revisió. Això li podíem haver preguntat a en Pablo i hagués explicat, perquè té errors materials de... És a dir, en té un, però no en té perquè no es pot aplicar. Bueno, si lo decís, no lo sé, pero está hecho, al menos lo intentaron y lo habrán hecho, es decir, quizás lo hayan hecho mal. Y se corregirá y saldrá el primero. Sí, es que estoy seguro que lo han hecho mal, pero que está bien que se corrija y todo lo demás. Vamos a ver, cuando hablamos de las zonas inundables y todo lo demás, nos vamos al tema de Valencia. El tema de Valencia se ha caído porque era todo una gran zona inundable. ¿Pero por qué era una zona inundable? Porque hacía años que se estaba previendo, que se estaba diciendo que si mejorabas la infraestructura del Barranco del Pollo, no sería una zona inundable. ¿Por qué? Porque se desviaría el agua hacia Santander. No sé si la magnitud de las lluvias que ha habido hubiera sido capaces, aunque estuviera arreglado el Barranco del Pollo, de evitar, pero por supuesto que habría mitigado muchísimo el efecto que ha tenido. Por lo tanto, hay que ir no solamente a decir, no, es que la naturaleza y el cambio climático y todo lo demás. Sí, pero el cambio climático tienes que actuar, tienes que hacer que el cambio climático no te machaque la vida. ¿Has dicho cambio climático? Sí, eso estás diciendo, eso es lo que habéis dicho vosotros, el cambio climático. El cambio climático es continuo. Tiene un deseo, Alex. El cambio climático, todos creemos en el cambio climático, lo que no creemos es en que la culpa sea del ser humano. Todos los días ¿Existe el cambio climático? Claro que existe, el cambio es permanente, es permanente. De hecho, estamos en un periodo de enfriamiento, por mucho que digan que estamos en un periodo de calentamiento, estamos en un periodo de enfriamiento. Estamos en un periodo de Jaime, integració. Tant de bo, malauradament, xerrant del cas de Balears, aquí no tenim, bueno, excepte el riu de Santa Eulàlia, que no té pinta que de moment es vagi a desbordar. El problema, nosaltres els problemes que tenim és de construccions fetes a mals jocs i no podem
sí podem fer mesures correctores, però malauradament no hi ha un riu, no podem fer unes infraestructures hídriques que ens evitin com podria ser a València. Abans deies que no s'ha construït. Voldria recordar que aquí, per exemple, a l'abril passat es volia prohibir, recuperar que es pogués construir àrees de prevenció de riscos d'inundació, i és que no ens hem d'anar a València per tenir una tragèdia aquí. A l'any 2019, a la tardor del 19, a Sant Llorenç des Cardassar, que no és que no hi hagi cases construïdes a Torrentera, és que hi ha un poble sencer construït a una torrentera, a Sant Llorenç des Cardassar. Va haver-hi unas inundacions terribles, amb morts. Lo conozco que ha muerto una persona que yo conocía, murió allí, ¿sabes? No en lo de Sant Llorenç, porque yo he estado muchas veces en Sant Llorenç. Allà, sobretot, hem de veure, evitar que es tornin a construir, que és el que hem defensat sempre, i durant molt de temps se'ns ha negat, però al final s'ha aprovat, i evidentment decidir políticament i socialment que es fa amb certes... Evidentment no podem desmuntar les ciutats ni tal, però sí que, per exemple, finques que estan a certs llocs, les que no es puguin fer algunes infraestructures o algunes mesures per evitar el risc, hi haurà llocs que haurem de treure, igual que hi ha llocs al costat de la costa que estan en llocs d'esllavissada que haurem de decidir y ayudar a la gent que está allá para que puedan estar una otra banda. Hay una cosa que es evidente. El verdadero riesgo en la isla de Ibiza por lluvia lo tiene la ciudad de Ibiza. Porque ninguno de los otros puntos de la isla tienen un riesgo de catástrofe de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en el plan de emergencias de la isla. ¿Por qué? Porque afecta a municipios como a Santa Eulalia, a San Antonio y a San José. Es decir, el plan de emergencias tiene que ser un plan que contemple la multimunicipalidad del plan. ¿Por qué? Porque el verdadero problema de la lluvia es el municipio de Ibiza, que es una vaguada en la cual, si aquí cayeran 100 litros por metro cuadrado, estaría inundado todo el centro de la ciudad, por mucho que se han hecho tanques de tormentas, por todo lo que se ha hecho y todo lo demás. Y más desde que se han hecho los 2 cinturones de ronda, que lo único que han hecho ha sido, desde el punto de vista geológico, ponerlo peor. No obstante, también hay otros riesgos, el riesgo de incendios, que es probablemente el riesgo más máximo de toda la isla, son los incendios. Es decir, y los riesgos de incendios también exigen que exista un plan insular. Plan insular. És evident que necessitem, perquè ara xerrem d'inundacions perquè estem molt marcats per la tragèdia de València i de Sant Llorenç. Quan va passar també allò, Escubells. Otro riesgo. O a Benirras. Otro riesgo. No va ser una... Estoy hablando por la... Lo más grave, lo más peligroso son los incendios. Después la lluvia, al menos en la zona de Ibiza. Y el tercero, aunque nadie lo piense, son los terremotos. Estamos en zona sísmica. Hasta ahora no hemos tenido ningún grave problema sísmico. Pero estas cosas ocurren. Cada 150 años o 200 años, pero ocurren. Mira cómo están en Grecia. Mira, pero es que nosotros estamos en la falla de Valencia. Estamos en lo que es la ruptura de la placa terrestre que se produce por la que existen las Islas Baleares. Es un punto dentro del Mediterráneo que está dentro del riesgo de terremoto. Y otra cosa es un posible maremoto. El posible maremoto afectaría otra vez a la ciudad de Ibiza, afectaría a Santa Eulalia y afectaría a San Antonio. Vale, afortunadamente San José no, porque San José está en un alto, ¿no? Pero quiero decir que todas esas cosas... las maletas y irnos. Es que estoy a punto... Es que el plan de emergencias... Yo hablaré con Pablo Garriz y con todos los técnicos, porque el plan de emergencias tiene que ir por ahí. El único que falta es King Kong. King Kong y que venga. Godzilla. Y luego Pablo también ha destacado una idea, ¿no? Que es lo de la formación, lo de la concienciación, ¿no? Y se ha preguntado de que quizás habría que tener en los colegios o en los institutos una asignatura pues propia de... O sea, hay que formar a la gente y aparte mantenerla informada, ¿no? Y entonces, esa es otra línea de trabajo, ¿no? La reflexión de Pablo, digo. A ver, esto lo hemos aprobado en el Consejo. En el Consejo lo aprobamos, que el gobierno balear instaurara en la formación básica, instaurara programas educativos en los cuales explicara a la gente, sobre todo, la interpretación de las señales de emergencia, de cómo actuar en señales de emergencia, que se diera desde... Igualment, estem xerrant de plans i està molt bé la planificació, però sobretot el que necessitem que faci el govern i els ajuntaments és recursos. Dotar de recursos. Perquè ens donem... Ara, per exemple, xerràvem de subparcs de bombers, molt important. Ja no és només planificar-los, que sobre el paper i les mocions i les coses que aprovem i fins i tot els pressupostos queden molt bonics, però després, per exemple, a xerra de 2 subparcs, el de Sant Josep ni es sap on es ficarà, però és que el de Santa Eulàlia que tenim, sabem el lloc des de fa temps, des de setembre del 19, si no m'equivoco, encara no està ni...
es diu que potser a finals de 2026 podrem tenir aquest subparc del nord i xerrem de que ja hi ha el terreny que acostuma a ser el més complicat des de setembre del 19. No ens podem permetre que passi tant de temps per aconseguir. El de Sant Josep, que encara no sabem ni on ficar-ho, quan el podem tenir? El plantejament és que el tindrem a 2030, en un lloc que cada cop té estius més secs i que hi ha més risc d'incendi. I un gran exemple d'això és el tema que parlava també en Pablo de l'ambulància que va passar pel tema de l'incendi. Tens una ambulància que està a Mallorca des de l'agost, i això és intolerable. O sigui que està molt bé la conciliació, està molt bé el que estan parlant, però al final les administracions, en aquest cas el govern de les Illes Balears i el Consell, han de dotar de recursos tant als bombers com a emergències. Bueno, no sé si tenemos un asunto que quiero sacar que me ha parecido muy importante lo que ha dicho, que es el asunto del voluntariado. Es decir, independientemente de que ha dicho una verdad como un templo, que es que el voluntariado tiene que responder cuando se le llama, no por el mero hecho de venir 1000 personas va a solucionar nada, sino que hay que venir en función de las demandas de quien gestione la catástrofe en este momento. Lo de Valencia ha sido una cosa especial en la cual, como nadie reaccionaba, pues empezó a ir gente y nadie ni siquiera tomó la decisión de que no venga gente. A ver, pero bueno, ya no me refiero a eso. Lo que me refiero es que el voluntariado, él ha dicho que las personas que se apuntan al voluntariado de protección civil son personas muy especiales. Es decir, son personas como él, ¿sabes? Son personas que tienen esa vocación y entonces lo que hay que hacer es dotarles de medios para que se puedan manifestar, crear un fondo, que me imagino que los planes de emergencia que se están elaborando crearán una estructura que permita a personas normales que no se dedican a otra cosa, oye, formar parte de ese voluntariado, civil, ¿no? Tener una cierta formación y sobre todo estar coordinados en protección civil, ¿vale? Y yo espero que esto, porque esto es muy importante que esas personas reaccionen, porque ahí tendremos una seguridad importante. A València se van arribar a queixar, entre cometes, de que hi havia molta gent, però no faltava gestionar tot allò. Que la gent digui, tu fes això, tu fes això, tu ves aquí, tu ves allà. És el que deia en Pablo, l'exemple que ha dit, una persona que vol ayudar y digo, no, yo quiero ir, ¿y qué ofreces? No tengo un perro, pero es que no hacen falta perros. Y luego, ¿dónde va a dormir usted? ¿Dónde se va a duchar? Es que allò va ser com si hagués caigut una bomba directament. No havia infraestructures, d'on dormies? Però lo intel·ligent és aprendre d'aquest error i a partir d'aquí elaborar ja una xarxa per, igual que el que dius tu, de la formació és important, des dels més petits a l'escola, saber el que hi ha que fer, saber com actuar, perquè els més petits després ho trasladen als pares. También lo hemos pedido para la gente mayor, porque la gente mayor no sabe cuál es la señal de emergencia. Hace 150 años la gente funcionaba por campanas. La gente, todo el mundo conocía qué significaba cada campana. Pero claro, hoy en día ya tenemos móviles, tenemos sistemas de aviso, pero que sin embargo la gente no los conoce, y ese es el problema. Una de las cosas que pasó en Valencia también es que los mensajes, aunque se enviaron, la gente no sabía interpretarlos. No se envió el importante no se envió, que es enviar a todo el mundo a casa, salvo algun alcalde. Algun alcalde sí que... I al final es donen dinàmiques. A València es diu un cas molt clar que ningú estava preparat per aquesta pluja. Clar, molta de la gent que vivia allà estava habituada que, com se li enfonsava habitualment al pàrquing, anaven a agafar el cotxe per aparcar-ho a una part alta del poble. Clar, jo crec que el que fa falta sobretot és... Tenim la sort de tenir uns serveis d'emergència, a diferència d'altres països, professionalitzats, no com als Estats Units, que és privat, i el que necessitem és una cultura de l'atenció a les emergències que tingui professionals, gent que sàpigui, i després voluntaris i que la gent estigui formada per saber què ha de fer davant la situació. Informada i formada. Són dues paraules claus en això. Àlex Minjotti, moltíssimes gràcies del Partit Popular per venir. Un plaer, sempre. Jaime de Entre Sotos de Vox, muchas gracias y muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido como siempre un placer. Óscar Rodríguez de Unidas Podemos, moltes gràcies i bona nit. Com sempre, moltes gràcies. Marco Guerrero del Partit Socialista, moltes gràcies i molt bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies per la confiança i per la companyia. Fins una altra, molt bona nit.